César, ¿nos haces el honor, por favor? Híjole, estoy bien nervioso, fíjense. Es la primera vez, gracias Vado, que me toca compartir aquí en el domo. Dirás, bueno, pues ¿cuál es la diferencia? No sé, siento que mucha. Y aparte con la introducción de Mike. Le decía a Iván, hoy sentí que estuvo muy corta la alabanza, no pudieron haberse echado 2 rolas más. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo está la iglesia esta mañana? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que me quite mi nerviosismo. Ay, sí, ¿no? Y que nos hable, amén. Inclina ahí en tu lugar tu rostro, vamos a dirigirnos hacia Dios con toda reverencia y amor. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, por el privilegio que me das hoy de dirigirme hacia tu iglesia, hacia tu pueblo, Señor. Te damos toda honra y toda gloria, Padre, pero queremos, Espíritu Santo, que la hagas viva en nuestras vidas. Queremos honrarte y darte la gloria con nuestras vidas. Solamente contigo podemos, Espíritu Santo. Háblanos, revélanos, trae ese kairos a nuestra vida, que tu palabra sea hecha una realidad en nosotros. Tuya es la obra, tuya es la gloria y la honra por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y es que no es por presumirles, pero también me dio Dios la oportunidad de compartir con los varones ahí en el retiro. Así que los varones pues se amolaron, les va a tocar 2 de continuas. Igual estaba nervioso, pero la verdad es que pues éramos creo que como 40 varones, yo creo. La verdad que estar aquí y verlos, he estado muchas veces acá parado cantando, ¿verdad? Me voy a caer. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y la verdad que aquí en este momento impone ver tantas personas. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Alguien que me diga qué conmemoramos el día de hoy. ¿Alguien sabe? Domingo de Ramos, muy bien. Hoy es el día en que Jesús entró a Jerusalén, ¿se acuerdan? Y la gente lo recibió como a un rey, amén. ¿Qué gritaba la gente? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué gritaba la multitud? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos lo celebraban, lo honraron, lo reconocieron, tal y cual tú acabamos de hacer ahorita en este tiempo de alabanza, amén. Parecía que era el momento correcto, parecía que ellos estaban haciendo lo correcto, parecía que a Jesús le estaban dando su lugar que le correspondía en ese momento, entrando a Jerusalén. Pero si tú lees la historia completa, te vas a dar cuenta de algo muy fuerte. Es que esa misma gente, esa misma multitud en Jerusalén, solamente unos cuantos días después, estaban gritando: crucifíquenle. No eran otros. No unos fueron los que gritaron Hosana y simplemente se turnaron, y unos días después otros fueron los que fueron a gritar crucifíquenle. No se pusieron de acuerdo. Fue la misma gente de Jerusalén que lo recibió con bombo y platillo, estaba gritando crucifíquenle. Entonces, al pensar en esto podemos entender algo. Hace más de 2020 años, un día como hoy en Jerusalén, no hizo falta la emoción, no hizo falta la pasión, ni siquiera hubo falta de alabanza, hubo todo eso. Pero déjame decirte algo, sí hizo falta una cosa muy importante en el pueblo de Jerusalén, y eso fue discernimiento. ¿Por qué? Porque, ¿sabes una cosa? Ellos gritaron alabanzas a Jesús y le gritaron Hosana al que viene en el nombre del Señor. ¿Saben por qué? Porque ellos querían un
rey, pero no el rey que Jesús vino a ser. Ellos querían un libertador político, no a un Salvador que vino a transformar corazones. Ellos querían algo bueno, algo que parecía correcto y necesario para el contexto que ellos estaban viviendo en ese momento, porque ellos querían ser libres del dominio de Roma. Pero ¿saben una cosa? Simplemente nada de lo que ellos querían era el plan de Dios. Y si somos honestos, esto no está muy lejos del día de hoy. Porque ¿sabes una cosa? Muchos no rechazamos a Dios, pero muchas veces sí rechazamos su voluntad y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. No se trata de elegir lo malo. Muchas veces elegimos lo que parece correcto y necesario, pero ¿sabes una cosa? No siempre es la voluntad de Dios. Entonces hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos alguna vez han tomado una decisión que parecía buena, pero al paso del tiempo nos dimos cuenta que no fue lo mejor? Yo he estado ahí. ¿Tú has estado ahí? Estoy seguro que hoy nadie se levantó diciendo: hoy voy a arruinar mi vida. Hoy voy a pecar con todas mis fuerzas. No. El problema de la iglesia de Cristo hoy por hoy no creo que sea el querer pecar. El problema es no saber discernir la voluntad de Dios, como le pasó al pueblo de Jerusalén. No siempre caemos en lo malo. Muchas veces caemos en lo que parece bueno, pero simplemente no viene de Dios. Porque no todo lo que tiene apariencia de bondad necesariamente es su voluntad. Amén. Y si no aprendemos esto, caminaremos por la vida tomando decisiones basadas en nuestra propia percepción y no en su revelación. Por eso, mis hermanos, hoy vamos a conectar dos realidades, dos principios muy importantes, que son la gracia de Dios que transforma y el discernimiento que nos ayuda a elegir lo que es verdaderamente bueno, lo que es eterno, en vez de lo que es casi correcto. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Ya se durmieron, tiempo récord. Vamos a empezar a hablar acerca de la gracia, como yo les dije. Y mire, tal vez de manera inconsciente, pero muchos vivimos con la idea de la gracia como algo pasivo, como algo que nos permite quedarnos de alguna manera estancados, pensando de la siguiente manera: como Dios me ama así, no pasa nada si me quedo un tiempito más lidiando con esta situación en lo que cambio. ¿Sí me estoy dando a entender? Suena humilde tal vez. Lo decimos muchas veces: estoy en mi proceso. Pero ¿cuántas vueltas al desierto ya le has dado en tu proceso? Eso es una trampa, mis hermanos. Porque eso es usar el amor de Dios como una excusa para la desobediencia. No lo digo yo. Lo dice Tito 2, 11 y 12. Pero antes de ir allá, déjame decirte que debemos de pensar muy bien nuestras palabras, porque muchas veces no es que estemos en un proceso, no es que estamos esperando realmente cambiar. Ojo, muchas veces, y aquí tenemos que ser tú y yo muy honestos con nosotros mismos y delante de Dios, lo que pasa es que estamos aprendiendo a convivir con lo que Dios quiere quitar de nuestras vidas. Ouch. No son procesos muchas veces. A veces lo que estamos haciendo es agarrando
la temperatura ambiente del pecado, estamos aprendiendo a lidiar con él, estamos aprendiendo a convivir con lo que Dios quiere quitar de nosotros. Tito 2, 11 y 12, puedes buscarlo allá, no importa la versión que tengas. Tito 2, 11 y 12 habla acerca de la gracia, pero un aspecto que la verdad a mí me sorprendió y me gustó mucho. Si no has llegado ahí, presta atención. Dice Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es lo que se ha manifestado? La gracia de Dios. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que está enseñándonos? Dice acá, la gracia. Lo voy a volver a repetir. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es la gracia enseñándonos. Por lo tanto, mis hermanos, la gracia no es algo pasivo. La gracia no es una hamaca en la cual recostarse a disfrutar de la obra de Jesús, de la obra redentora de Jesús en la cruz. Lo que nos está diciendo Tito es que la gracia debe ser nuestro maestro que nos enseña a renunciar a la impiedad, a lo que este mundo nos enseña, a vivir de una manera cabal, justa y llenos de amor. Es lo que está diciendo ese pasaje. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Otras versiones dice, somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mi hermano, si la gracia de Dios hoy no te está moviendo a renunciar a algo, si la gracia de Dios no te está moviendo hoy a renunciar a algo, déjame decirte entonces que no es gracia, es religiosidad. Porque Efesios nos está diciendo que somos la obra maestra de Dios para buenas obras que Él ha preparado de antemano. No fuiste salvado para quedarte en una pausa en tu vida. La gracia no solamente nos perdona el pasado, la gracia nos debe entrenar para el futuro. Mis hermanos, la gracia no anula el que tengamos que esforzarnos cada día en nuestra vida para vivir nuestra fe. Lo que sí debe eliminar la gracia son las excusas para no esforzarnos. Filipenses 2:3 se añade, ojos, o más bien oído, escucha. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él ya lo ha hecho todo. Entonces, si Dios ya lo ha hecho todo, si es el que pone el querer, el hacer, el poder, tú y yo tenemos que tomar una decisión si responder o no al llamado de Dios. Amén. Mira, orando y preguntándole a Dios qué quería que yo le transmitiera, le dije un día, desperté y le dije a Jessica, la verdad es que no tengo nada, estoy así como que en blanco. Y he estado orando. Sin embargo, tuve un sueño que al principio no había entendido qué tenía que ver o cuál era el mensaje, pero cuando vino la revelación fue que impactó y empecé a escribir esta prédica. Pero antes de hablar del sueño, también quiero decirte que abras tu mente y tu corazón al Espíritu de Dios, porque yo en verdad creo, y en verdad que no es por mí, es en verdad el Espíritu de Dios el que ha puesto esta palabra. Porque Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Porque además Él me lo confirmó desde el devocional que habló Abraham. Más adelante vas a darte cuenta por qué.
los testimonios, específicamente el que dio Mike, y aún el pasaje y la primera canción de la alabanza habla al respecto. Y mi sueño, en mi sueño, una persona se acercaba a mí y a varias personas que estábamos reunidas, y me mostraba un libro que estaba empezando a leer. No recuerdo el título específico del libro, pero me acuerdo que desde que lo vi, era evidente que era algo que no le agradaba a Dios. Pero esta persona, en verdad que se desvivía por hacernos entender lo bueno que había sido ese libro para su vida, cómo le había ayudado, y que a pesar del título, que en verdad era algo bueno. Y entonces en mi mismo sueño me daba cuenta, y después el Espíritu Santo me recordó, que yo me daba cuenta en el sueño que en verdad lo que esta persona estaba tratando de hacer es buscar la validación del grupo que se encontraba allá. Y eso me confrontó y me hizo ver que en verdad muchas veces nosotros nos acercamos a alguien, preguntamos, investigamos, pedimos la opinión de la gente, no necesariamente buscando cuál es la voluntad de Dios, qué es lo verdaderamente bueno, sino que nos acercamos para encontrar la validación de las personas, para justificarnos. Muchas veces no preguntamos porque queremos obedecer, sino porque nos queremos salir con la nuestra. Mi hermano, si tú necesitas que 2, 3, 5 personas te digan que algo está bien, es porque lo más probable es que el Espíritu de Dios ya te haya mostrado que no lo es. Jesús dice en Marcos 10:18, cuando le dijeron maestro bueno, ¿alguien se acuerda qué respondió Jesús? Dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. ¿Saben? Jesús no estaba negando su propia bondad, porque Jesús era bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sino lo que buscaba Jesús en esa respuesta es apuntar, señalar hacia la única fuente de lo que es verdadero, de lo que es realmente bueno, que es Dios. Entonces, tú y yo, mi hermano, sin Dios, lo que podemos llamar bueno es simplemente una opinión. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de dejar de preguntarnos si algo es bueno, y debemos de empezar a preguntarnos si algo proviene de Dios, si es su voluntad. En pocas palabras, no basta con que parezca bueno. Necesitamos cerciorarnos de que sea su voluntad. Mis hermanos, porque si no entendemos esto, si no tomamos cartas en el asunto, en ese aspecto tan esencial en nuestra vida, vamos a ser víctimas del engaño más sutil y antiguo de la humanidad. Eva fue seducida no por un fruto podrido, no por un fruto feo. Cuando vio el fruto dijo, guácala, ¿me lo voy a tener que comer? No. Dice Génesis 3 que ella vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, dice. ¿Sabes una cosa? Así trabaja el enemigo. El enemigo ofrece opciones que nos van a parecer buenas, que nos van a parecer derechas, pero la Biblia es muy clara en Proverbios 14:12. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son camino de muerte. Pensemos lo siguiente en un momento, en este pasaje. En realidad no había cabida para percepciones, para opiniones. Dios le había dejado muy claro
les había dicho, pueden comer de todos los frutos de ese huerto, de todos. Por lo tanto, quiere decir que había cientos, tal vez miles de opciones para que ellos pudieran comer y deleitarse. Solamente había uno del cual ellos tenían prohibido comer. Pero en ese momento, bajo los efectos del engaño de Satanás, ese fruto les pareció bueno, correcto, apetecible, tal vez necesario, pero su fin fue muerte. Entonces tal vez te estás preguntando, vino muy filoso César, ay, si no, ¿y qué vamos a hacer entonces? Si mi percepción me puede engañar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La respuesta está en lo que vimos anteriormente, está en caminar en la gracia de Dios. Pero ahora la gracia de Dios debe tener un significado más amplio del que teníamos, de simplemente es un regalo inmerecido. Vimos que la palabra nos enseña que la gracia nos debe de enseñar a cómo caminar en nuestra fe. Por lo tanto, hoy por hoy la respuesta es sí, caminar en la gracia de Dios, lo que debe de traducirse como caminar en obediencia. Amén. Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es fe muerta. Pero Jesús lo deja aún más claro, mis hermanos. Esas son palabras de Él. En Juan 14:15 dijo Jesús: si me amas, guardas mis mandamientos. Miren, la cuestión de la gracia y las obras sí ha sido un tema muy controversial durante siglos y que inclusive ha traído división al cuerpo de Cristo. Pero espero que en verdad con esto pueda quedar más claro que, como yo siempre he dicho, no hay extremos, o más bien muchas de las posturas son extremos. Si la Biblia menciona ambas cosas, pues son ambas cosas a la vez, aunque nos cueste trabajo entender. Pero debemos entender que la gracia efectivamente es un regalo inmerecido, que nosotros somos salvos por gracia, porque hemos creído en la obra de Jesús en la cruz, que no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar salvación. La salvación fue un regalo, no fue gratis, porque costó la sangre preciosa de nuestro Salvador. Pero hoy estamos entendiendo que esa misma gracia nos debe de enseñar a caminar como verdaderos discípulos de Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, debemos de entender que la obediencia no es para que Dios nos ame más. La obediencia no es para alcanzar el favor de Dios, eso ya lo tenemos. Sino que debemos de entender que la obediencia debe ser la evidencia de que tú y yo lo amamos verdaderamente a Él. ¿Sí me estoy dando a entender? Vamos a obedecer no porque Él nos va a llamar más. Debemos de obedecerle para demostrarle, como dice Jesús ahí, que le amamos. Por lo tanto, decir que amamos a Dios y no obedecerle simplemente es un discurso religioso. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra la religiosidad? De decir algo y hacer otra cosa. La respuesta está en Hebreos 5:14. ¿Vamos todos ahí? ¿Me hacen el favor? No importa la versión que tengas. Si el que está a tu lado no trae Biblia o celular, compártele. Pero Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez.
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El protagonista de toda esta prédica hasta el momento, ese discernir qué es lo que es verdaderamente bueno, porque es la voluntad de Dios, y qué no lo es. Voy a repetir, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. La respuesta, mis hermanos, es que debemos madurar en el Señor. Wow. ¿Y qué significa madurar? Tener los sentidos ejercitados por el uso y así poder discernir el bien y el mal. Tener los sentidos espirituales ejercitados por el uso para así poder discernir entre el bien y el mal. Pero ¿sabes una cosa? El principal enemigo a derrotar, mis hermanos, que se levanta en contra del pueblo de Dios para evitar que nos quedamos enanos espirituales y no maduremos, es enfocarnos en cambiar solamente lo externo. ¿A qué me refiero? A lo que todo el mundo pueda ver, para que diga, pues sí, César es una persona devota, piadosa, amorosa, que ama a Dios. Y entonces nos enfocamos solamente en atender lo externo. El venir a la iglesia, tal vez eres puntual y vienes a todas y cada una de las reuniones. A lo mejor estás sirviendo inclusive. Si estás empezando, a lo mejor ya dejaste de fumar, de tomar, de decir malas palabras. Pero ¿qué tal? ¿Cómo andas en cuanto a lidiar a lo interno? Con tu egoísmo, con pensar nada más en lo que a ti más te conviene, lo que tú quieres. Porque a veces hasta nos volvemos expertos de disfrazar el egoísmo, ponerle una cobertura, que los demás vean que no soy egoísta porque, cómo doy, cómo apoyo. Pero ¿qué hay de intención? Si en cada vez que das o apoyas es porque realmente estás buscando algo de los demás. Su aprobación, su fidelidad, salirte siempre con la tuya sin importar lo que los demás quieren. ¿Qué tal con el juicio hacia tus hermanos? ¿Qué tal con la murmuración o la ira? No lo sé. Pero normalmente hasta por instinto de supervivencia eclesial, nos apuramos para lidiar con todo lo que los demás puedan ver. Ya qué bueno es. Pero ¿y qué tal con lo interno? Jesús mismo lo reclamó muchas veces a los fariseos. Marcos 7, 6 al 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque dejando el mandamiento de Dios, dejando lo que Dios te ha dicho que hagas, te aferras a la tradición de los hombres, a lo que ellos pueden ver, no tanto a lo que Él me está diciendo que yo haga. Wow, es que eso es idéntico a lo que pasó el domingo de Ramos de hace 2026 años. Porque si somos honestos, mis hermanos, hoy muchos siguen diciendo Hosana con sus labios, pero crucificando a Jesús con sus decisiones. Perdónenme, en verdad que Dios habló muy fuerte a mi vida y yo ahora sí que soy solamente el portavoz. Muchas veces, como hace más de 2020 años, le decimos a Él que Él es el Rey, pero no estamos realmente dejando que gobierne
nuestras vidas. ¿Sabes una cosa? Tal vez el problema es que has cambiado lo suficiente como para sentirte bien, pero no lo suficiente como para ser transformado. Hoy lo decía Jessica al empezar la alabanza y cantamos esto, fue la primera canción. Adiós al ayer, somos nuevas criaturas. Él nos ha hecho nuevos, sí, pero muchas veces tú y yo frenamos esa renovación, esa transformación, porque hemos cambiado lo suficientemente para sentirte tú mismo, ya estoy bien, ya hasta allá. Pero mi hermano, nosotros debemos estar siendo transformados día a día. Alguien que no es maduro, alguien que es pequeño espiritual, pregunta constantemente: ¿esto es pecado? ¿Esto es pecado? Porque lo que estamos haciendo o tratando de hacer es quedar bien, apacentarnos a nosotros mismos. Decir, estoy bien porque ya dejé de hacer esto y esto y esto y esto. Pero un verdadero discípulo de Jesús en formación se pregunta: ¿esto refleja a Cristo en mí? Amén. Mis hermanos, la madurez no se trata nada más de conductas externas, sino de una verdadera transformación desde el interior. Amén. ¿Ya se durmieron? ¿Ya se asustaron? Gloria a Dios. Porque Él siempre trae la respuesta. Y si Dios nos está hablando de esta manera esta mañana, es porque quiere que nosotros mismos disfrutemos de esa gracia. Pero que no seamos como el pueblo de Jerusalén, que alabemos a Jesús, pero que no entendamos a Jesús. Que lo hagamos solamente de labios para afuera. Para entrenar nuestros sentidos espirituales, como acabamos de leer, Dios nos ha dejado los medios de gracia. ¿Alguien ha escuchado de eso? Los de Litzy. Sí, no. ¿Qué son los medios de gracia? Son los canales que Dios usa para impartir de su vida a nosotros. Una definición muy sencilla. Son cosas que no hacemos para ganar su amor, eso ya debe haber quedado claro, sino para estar cada día más cerca de Él, de la fuente de vida. ¿A qué me refiero? Son aquellas cosas que tú y yo tenemos que hacer para entrenar nuestros sentidos espirituales, para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué es? Ya lo conocemos todos nosotros. 1, la palabra. La palabra nos ejercita nuestra mente. La palabra alinea nuestra mente con la de Dios. 2, la oración. No sé cuántos se han puesto a pensar, pero la oración nos ejercita en nuestra dependencia total de Dios. Porque si nosotros prosperamos en la oración, pasamos de andar en esa vida tomando decisiones conforme a nuestra opinión, conforme a lo que nosotros pensamos, creemos, conforme a lo que nuestros ojos ven, como el árbol bueno, codiciable, a constantemente dirigirnos hacia la fuente de vida en oración, para que Él nos vaya mostrando su voluntad. Nos ejercita en nuestra dependencia a Dios, mis hermanos. 3, el servicio. Mis hermanos, el servicio es el gimnasio donde se forma el carácter de Cristo. El servicio nos ejercita el amar a los demás como Dios nos ama. ¿Por qué creen que insistimos mucho en que te involucres? Porque además todos nosotros somos la iglesia.
La iglesia no son protagonistas y espectadores. No, todos somos la iglesia. Y todos debemos de servirnos los unos a los otros, porque además es la manera en la cual nosotros nos ejercitamos en el carácter de Cristo. Y 4, el evangelismo, porque junto con el servicio nos entrena a ir dejando el ego, a dejar de centrarnos en nosotros mismos para dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Mis hermanos, si no practicamos estas cosas, no nos estamos ejercitando. No estamos ejercitando nuestros sentidos, como dice Hebreos. Y seguiremos siendo engañados, porque no toda puerta que se abre proviene de Dios. Ya lo hemos visto. Porque el enemigo, recuerden, ofrece opciones, pero no todas las opciones que vengan a nuestra vida son voluntad de Dios. Y por eso nosotros necesitamos ejercitar nuestros sentidos espirituales, usarlos para poder discernir, para poder caminar en la gracia, para poder caminar en obediencia. Amén. Ya estoy por terminar. Lo digo en serio. De hecho, si la alabanza puede ir preparándose. Pero antes de orar, quisiera que podamos conectar todo lo que he platicado. Mis hermanos, la gracia nos ha encontrado a todos y cada uno de nosotros. Somos fruto de la gracia de Dios. Tú y yo hoy estamos aquí por su gracia. Vuelvo a repetir, tú y yo somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, sino porque fue la hermosa voluntad de nuestro Dios. Pero la gracia te ha encontrado hoy, y la gracia de Dios no te quiere dejar igual. Amén. El discernimiento te ha mostrado la verdad, pero la verdad requiere de una respuesta de tu parte. Así que, mis hermanos, cierren sus ojos ahí en su lugar, por favor. Quiero que traigas a tu mente hoy eso que has estado justificando delante de Dios. ¿Cuál ha sido ese, entre muchas comillas, tu proceso, que ha sido como las vueltas del pueblo de Israel en el desierto? Quiero que traigas a tu mente eso que Dios ya te está mostrando. Tal vez es una relación que sabes que te está apartando de Dios. Tal vez es un negocio que requiere que mientas. O tal vez es esa falta de disciplina espiritual que llamas cansancio o que llamas falta de tiempo, pero que en realidad sabes que lo que te ha faltado es amor por Dios y su obra. Mi hermano, hoy no necesitas más información. Hoy lo que necesitas es tomar una decisión. Si sigues buscando validación externa para lo que el Espíritu ya te inquietó internamente, estás resistiendo la gracia de Dios, mi hermano. Hoy tú tienes que tomar la decisión de madurar, de crecer espiritualmente. Y déjame decirte que la madurez comienza cuando dejas de negociar con lo que Dios ya te pidió que entregues. Lo voy a decir una vez más. Hoy tienes que tomar la decisión de madurar, de crecer espiritualmente. ¿Y cómo puedes comenzar hoy? Dejando de negociar con lo que Dios ya te pidió que entregues. Mantengan sus ojos cerrados. Y quiero que sepas que tal vez esa sensación de incomodidad que estás sintiendo no es nada más que la amorosa voz de Dios diciendo: hijo, eso no es para ti.
eso no refleja quién eres ahora tú en mí. Hoy, mis hermanos, ya no podemos alegar falta de conocimiento. En verdad que hemos sido ya muy bien alimentados con la palabra. Constantemente liderazgo, estamos buscando de qué manera alimentarles con buena comida del cielo, que edifique tu vida, que te enseñe las verdades de Dios, que te motive a caminar en su palabra. Por lo tanto, entonces el desafío hoy no es falta ya de claridad, sino la falta de decisión. Hoy tienes que tomar una decisión, mi hermano. Por lo tanto, hoy te pido que te enfoques solo en una cosa. Piensa en esa área, como ya te dije. Esa área, esa decisión, esa relación, ese hábito, esa actitud que sabes que Dios ya te mostró y que has estado postergando. Si Dios te ha hablado y estás dispuesto a dejar de negociar tu obediencia, hoy te invito a que te pongas de pie ahí en tu lugar como señal de un compromiso con Dios. Gloria a Dios. Mi hermano, déjame decirte algo más. Permanecer sentado también es una decisión. No decidir es decidir seguir igual. Y si estás dudando porque sabes que te va a costar, déjame decirte algo y no lo voy a suavizar. Sí, te va a costar, pero te va a costar más seguir igual. Si te has puesto de pie, si estás dispuesto a que el Espíritu Santo te ayude en esta mañana a tomar una decisión, a dejar de negociar tu obediencia, a aprender a discernir entre lo que parece bueno y lo que es su voluntad. Vamos a tomar acción en esta mañana. Vamos a convertir la emoción en obediencia en esta mañana. Y te pido por favor que ahí en tu lugar le des nombre específico a eso que está en tu mente. Llámalo por su nombre: orgullo, chisme, negligencia, pecado oculto, egoísmo, lo que sea, nómbralo. Y respóndete a ti mismo ahí en tu lugar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a dejar? ¿Qué vas a cortar? ¿Qué acción vas a tomar? Porque, mi hermano, si no hay una acción concreta definida, no estás realmente tomando una decisión. Entonces nómbralo y di qué vas a hacer con eso. Dile a Dios que te ayude, porque va a costar, pero Él está con nosotros y su Espíritu Santo nos ayuda. Él pone el querer como el hacer, y lo único que necesitas hoy es tomar la decisión. Y si hoy tú tomas la decisión, Él va a poner en ti el querer, Él va a poner en ti el hacer. Él te va a dar el poder para cortar de tajo esa situación que te ha tenido atado por tanto tiempo. Y te pido también que rompamos el aislamiento, que seamos iglesia, que como Dios nos habló en el Congreso de los Varones, que rompamos el techo y te acerques hoy mismo a buscar a alguien maduro espiritual y le vas a contar tu decisión. Porque sabes una cosa, lo que se esconde crece. Pero hoy vamos a cortar de tajo. Y te pido en verdad que tomes esta decisión y que apenas tengas oportunidad hoy mismo vayas
con alguien que sepas que es maduro espiritualmente y le cuentes la decisión que hoy tomaste y que le pidas que te ayude a estar orando, que le pidas que te ayude a supervisar lo que te pregunte. ¿Cómo vas con esta situación? ¿Ya la superaste? ¿Ya lo lograste? Porque somos iglesia, porque eso somos llamados, a edificarnos mutuamente los unos a los otros, a ayudarnos. Para eso estamos, mis hermanos. Pero por último quiero pedirte que tomes una acción rápida de lo que acabas de decidir, y que en las próximas 24 horas, mi hermano, no más, des un paso real y borres eso que tienes que borrar. Pidas ese perdón que sabes que tienes que pedir, que inicies tu disciplina espiritual que sabes que tienes que iniciar. Que hoy, antes de que termine el día, hayas tomado acción real del compromiso que hoy haces delante de Dios, porque Él nos ayuda, porque su Espíritu Santo nos da el poder, porque Él quiere que nosotros hoy vivamos y experimentamos la libertad de ser transformados, de ser verdaderamente nuevas criaturas, que podamos caminar todos los días en esos medios de gracia. Por eso les decía que desde el devocional Abraham nos habló al respecto. Tú y yo sabemos que debemos de caminar en la palabra, en oración, en servicio, en evangelizar. Lo sabemos, pero necesitas hoy tomar esa decisión de obedecer, de no postergar, de andar en obediencia, porque solamente tú y yo vamos a disfrutar del fruto de nuestra obediencia, teniendo plena certeza de que no obedecemos a Dios para que Él nos ame más, para congraciarnos con Él, para ganar su favor, sino porque queremos demostrarle verdaderamente a Jesús que le amamos. Repite ahí conmigo en tu lugar en la siguiente oración y dile: Señor, hoy elijo no quedarme igual. Tomo una decisión real y no emocional. Te entrego lo que he estado justificando por tanto tiempo. Renuncio a negociar mi obediencia. Dame el valor para hacer lo que ya sé que debo hacer. Rompe en mí toda pasividad espiritual. Entrena mis sentidos para elegir lo eterno. Hoy doy el primer paso. No mañana, hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén.